En este video explicaré cuál es la diferencia entre patrones de proceso y patrones de forma, y por qué eres más propenso a buscar los patrones de forma que ser capaz de ver los patrones de proceso. Un patrón es lo que hace que el mundo sea interpretable y que hace que tenga un sentido. Percibir patrones es necesario para tomar acciones efectivas. Nuestros cerebros y sentidos evolucionaron mayormente para encontrar patrones que hacen que la sobrevivencia y reproducción sean posibles. Los patrones están en todos lados. Nuestra experiencia diaria del mundo está llena de patrones, formas, procesos, conexiones, similitudes y diferencias. Podemos encontrar patrones en la sociedad, la cultura, pensamiento, así como los conceptos también pueden tener patrones. Por lo tanto, en trading, claro que es necesario encontrar patrones repetitivos para hacer dinero consistentemente y tener reglas simples que estén basados en estos patrones repetitivos, para que con administración de capital ganemos más de lo que perdemos. Pero es importante recordar que esos patrones no tienen que ser de forma, la cual es la base principal del trading popular que encuentras en el 99% de los lugares. Aunque te hablan del lenguaje del precio, volumen, de order flow, de fundamentales, indicadores, inclusive de manipulación y sistema de los bancos, pero al final te salen con un patrón de forma, en el fondo estás haciendo lo mismo de siempre, operando de forma subjetiva. Ya que si pones atención, todas estas ideologías te llevan a un patrón de forma. Pero la forma te hace crear una identificación mental de permanencia y cumplimiento. Pero esa es la receta para la frustración y el sufrimiento, ya que las formas últimamente siempre significarán una cosa para unos y otra cosa para otros. Y en el fondo nunca sabes el 100% si es lo mismo o no, debido a la subjetividad y la falta de información. Por lo tanto, si realmente fuera un lenguaje como se predica, siempre sabrías 100% que es lo mismo para ejecutar sin estar teniendo conflictos en el fondo de tu cabeza. Saber que es el mismo proceso no significa que vas a tener siempre el mismo resultado, sino que significa que realmente sepas de forma objetiva que estás operando lo mismo y no algo que parece lo mismo. Estudios recientes de psicología han mostrado que la gente frecuentemente percibe patrones donde no los hay. El cerebro automáticamente interpreta eventos aleatorios como significativos. Y esta tendencia se le llama patronicidad o apofenia. La tendencia natural de ver patrones significativos donde no los hay, como humanos nos hace vulnerables a lo que se conoce como eternalismo, que significa tener una postura de que todo tiene un significado. ¿Te sucede que gracias a las narrativas, a los cuentos del pasado que escuchas, a las muchas formas que se le da el precio y hasta se le llama lenguaje, al momento de intentar hacer una operación, estás escuchando innumerables voces dentro de tu cabeza y por lo tanto viendo diferentes significados cada vez que el precio se mueve y por lo tanto tienes un conflicto mental? ¿Te das cuenta cómo es que los patrones y significados te hacen más daño de lo que te ayudan? ¿Pero por qué sigues creyendo en ellos? Y sigues buscándolos. ¿Por qué las masas tienden a ponerle más atención a este tipo de información? Uno de los descubrimientos en psicología más recientes es que somos más propensos a gustarnos y creer en cosas que encontramos fácil de entender y asociar. Pero en el trading es lo que causa muchos problemas para la persona que quiere hacer dinero y se deja llevar por la sabiduría popular. Naturalmente, buscamos y somos atraídos a las cosas que son fáciles de entender y que requieren menos procesos mentales, lo cual afecta la forma en que este estímulo es juzgado. Si hay menos procesos cognitivos envueltos, la idea o experiencia que se expone es más fácil para la mente. Los estímulos que son fáciles de procesar son percibidos como más familiares y visualmente más claros, más placenteros, más llamativos y por lo tanto más propensos a ser escogidos. También parecen menos riesgosos, más atractivos y de cierta manera más verdaderos y más creíbles. Pero uno de los aspectos más importantes del trading, la liberación mental, es el de entender que el precio no tiene forma
y que es la gente la que le está dando la forma y el significado, y que trading no es de figuras y formas o creencias, sino de un dominio mental para seguir de forma disciplinada patrones repetitivos, pero que no son de forma sino de procesos. Uno de ellos que hemos mencionado en videos anteriores es el de la manipulación. Y aquí es donde quiero que comiences a ser consciente de por qué para muchos les es más fácil entender por formas, patrones, indicadores y teorías, y al mismo tiempo a otros se les hace más fácil enseñar sus ideas e hipótesis del mercado por medio de formas, patrones, indicadores, teorías, y no necesariamente porque esa sea una manera efectiva, sino porque es la más fácil de explicar y la más fácil de creer. ¿Qué es lo que hace algo fácil de procesar? Es la familiarización. Entre más a menudo vemos algo, más familiar se vuelve y más fácil de procesarlo cuando se ve en el futuro. Y por eso cuando comienzas en este negocio, te es más fácil aceptar lo que todos dicen, ya que en todos lados se menciona. Para nuestra memoria, es más fácil detectar y almacenar patrones de forma, y más aún cuando esos patrones contienen simetría. ¿Por qué la gente ve caras en la naturaleza, interpreta manchas en las ventanas como figuras humanas, escuchan voces en sonidos aleatorios generados por aparatos electrónicos, o encuentra teorías de conspiración en noticias o sucesos inesperados? Es debido al efecto de primacía, en el cual nuestro cerebro está preparado para interpretar estímulos de acuerdo a un modelo esperado o estructura mental ya trazado. Los buscadores de ovnis ven caras en Marte, los religiosos ven a la Virgen María en el pared de un edificio, los paranormales escuchan voces de gente muerta en la estática de la radio, y aquí en el trading el operador minorista ve formas, patrones de forma, busca simetría y significados donde realmente no tiene información y no puede comprobar que una cosa pasa por la otra, ya que el precio solo sube o baja. Solo dos cosas hace. Y es fácil de dar causalidad y correlación a las formas y patrones, ya que varias veces esas van a funcionar. Pero el funcionamiento es aleatorio, que detrás de los movimientos, el precio, las acciones individuales son aleatorias e impredecibles. ¿Por qué insistirías en darle un sentido a lo que pasa en el mercado con simetría? ¿Te das cuenta que la sobresimplificación popular habla de una simetría bilateral, como cabezas, hombros, vueltas en U, triángulos, mechas, velas de decisión e indecisión, secciones, ondas, etc.? Y la razón es que la simetría bilateral siempre como humanos nos ha atraído porque es el predictor más fuerte de belleza en formas y patrones básicos. La detección de simetría es la detección de lo mismo en ambos lados o todo alrededor. Y un increíble descubrimiento en psicología es que somos más propensos a gustarnos y creer en cosas que encontramos fáciles de detectar y de entender. Como es fácil narrar y crear ideas desde esta perspectiva abstracta de formas, encontrarás miles de maestros y miles de videos e información que habla de la misma subjetividad, sin ser consciente que el precio sigue haciendo lo mismo, sube y baja, y no tiene nada que ver con patrones de forma y sus ideas derivadas. Recuerda que todos estamos lidiando con dos emociones principales, el deseo y el miedo. Por lo tanto, siempre hay este estado de alerta, y en ese estado, cuando crees que has encontrado algo importante, tu cerebro lucha por racionalizar una explicación. Por eso es que sientes la necesidad de ir al pasado para justificar algún patrón que estás detectando. Tratas de averiguar por qué ese estímulo en forma se siente importante. Pero si comienzas a ser consciente, tú nunca estás siguiendo al precio actual debido a procesos incondicionales. No, en lugar, primero tienes una emoción derivada de un estímulo, un patrón de forma o símbolo del cual no eres consciente
la mayoría del tiempo, y entonces viene la racionalización para explicar o justificar ese sentimiento de importancia. Pero el sentimiento, si comienzas a ser consciente, viene de una creencia. Repito, todo tipo de forma da un sentido de permanencia y cumplimiento a una ideología y creencia. Pero esa es la receta para la frustración y el sufrimiento, y por lo tanto la incapacidad de adaptación. Las masas entonces, cuando se les presenta con cosas que parecen fáciles desde la perspectiva de formas, es por eso que fácilmente caen en la idea de que para ser rentable, deben aprenderse todas estas doctrinas de forma que se predican popularmente sin ser conscientes de que se están enfermando. Pero te preguntarás, ¿enfermando? ¿De qué estás hablando? De que padece esquizofrenia, sobreproduce dopamina. Dopamina hace que todo parezca significativo. Esta enfermedad hace que estas personas vean patrones incluso en lugares aleatorios y donde no existe conexión alguna. Constantemente están teniendo pensamientos, creando conexiones engañosas en su cabeza. Todo respeto a las personas que tienen esta enfermedad. ¿Has vivido con alguien, sí, o tenido relación con alguna persona en este estado mental? Lamentablemente te darás cuenta que no es vida. Así como eso de ver cosas e imaginarse cosas en el trading. Tampoco es trading. ¿Es que trading es así de estresante? ¿Sientes o comienzas a sentirte de esta manera? ¿Que puedes seguir esta forma de afrontar los mercados en el largo plazo? Entiende, se te ha enfermado, se te ha condicionado desde el primer día en que te enteraste de este negocio, a buscar significados para solo actuar. ¿Te fijas? La industria del trading está dispuesta hasta de enseñarte gratis todos estos conceptos populares. Muchos que están enfermos de esto y te han contagiado no están conscientes de ello. En muchas partes se te está vendiendo la medicina, pero esa medicina no es medicina, sino un calmante. No ataca la verdadera raíz del problema, el cual, como siempre hemos dicho, es el creer que sabes lo que está pasando. Ya que para creer que algo está pasando, debes asumir que sabes algo. Y así el círculo vicioso y la enfermedad continúan. Debes actuar con el lado izquierdo de tu cerebro y operar con lógica y no con emociones. Y para lograrlo, necesitas operar sin creencias. Las emociones nunca se eliminarán, pero sí las creencias, para que entonces las emociones sean más controlables. En el video Operar sin ninguna influencia más que el precio, mencioné un horario donde si lo marcaban, podían ver cómo es que el precio salía hacia una dirección para después irse a la otra. Si no has visto este video, da clic en el link del video para ir a verlo. Ahora, para entender qué es un patrón de proceso, he marcado algunos días con el mismo horario, el cual es, repito, de 2 de la tarde tiempo del este a 10 de la tarde tiempo del este. Ahora, veamos simplemente qué es un proceso repetitivo y por lo tanto un patrón repetitivo. Primero entendamos que este horario está ahí independientemente de mis creencias, independientemente de backtestings, de análisis previos, y que es el mismo no importa qué tipo de gráfico, qué tipo de temporalidad. Entonces a partir de ahí el precio comienza a moverse. Aquí por ejemplo vemos este día que estoy marcando, el 7 de agosto, el precio primero sube y después baja. Otro día, vamos a ver aquí donde está marcado el mismo horario, el precio va hacia abajo y después va hacia arriba. Es decir, primero fue hacia abajo, viene este anuncio fundamental, va hacia arriba. Vamos a empezar a entender por qué es un patrón. Tienes exactamente lo mismo, el precio primero sube y después baja. Aquí tienes exactamente lo mismo. El precio primero baja y después sube. Aquí tenemos el mismo horario, el precio sube y después baja. Entonces podemos ver también que el desenlace, cuánto tiempo se queda en esa dirección,
obviamente nos puede dar más ganancias. Es decir, la clave está en que estamos detectando un patrón de proceso. Y con este patrón de proceso repetitivo también podemos implementar administración de capital específica para cuando este proceso cambie, se vaya al otro lado. Pero también cuando vaya en la dirección, sepamos qué hacer con esas ganancias. Y cuando cambie, cuánto perdemos. Pero al final estamos repitiendo y enfocados en un mismo proceso, que es independiente a lo que yo crea, o lo que piense, o a lo que me imagine. Este otro día, primero baja y después sube. ¿Por qué estoy diciendo primero baja y después sube? ¿Qué baja y después sube? El precio. Aquí tenemos otro día, primero sube y después baja. Primero baja, pueden ver aquí con esta pequeña mecha, que es una forma, pero el precio bajó y después subió. Aquí vemos como el precio sube y después baja. Aquí es otro día, el precio primero baja y después sube. Si vamos al petróleo, ahí está, estoy marcando ese mismo periodo de tiempo. Primero bajó y después subió. ¿Ves cómo no importa el instrumento? ¿Ves cómo no importa si es el euro o es el petróleo? Primero bajó y después subió. Primero bajó y después subió. Este día subió, este día bajó. Este día y este día es lo mismo en proceso. En forma son totalmente diferentes. ¿Qué es lo importante de entender aquí? Vamos a regresar. Aquí vemos este día subió, bajó. Este día primero subió, después bajó. Aunque terminó yéndose al otro lado. Este día bajó y después subió. Este día subió y después bajó. ¿Por qué este día, el 23 de agosto, es el mismo que el 7 de agosto? Porque es el mismo patrón de proceso. Porque respecto a la misma cosa, subió y después bajó. Este día 23 de agosto, primero subió y después bajó con respecto a la misma cosa. Este día, primero bajó y después subió con respecto a esto. Vamos a regresar. Este día fue el 1 de septiembre y aquí está el 17 de agosto. Primero bajó y después subió. Pero cuando lo vemos por forma, la forma es totalmente diferente. Este día, 17 de agosto, cuando lo comparamos con formas, ondas, patrones, indicadores, es totalmente diferente al 1 de septiembre. Pero en el proceso fueron los mismos. Vamos aquí. Está el 4 de septiembre. Primero sube y después baja. Este día y el primero que vimos, así como este día 23 de agosto, es el mismo. Primero sube y después baja. Primero sube y después baja. Ahora baja y después sube. Ya lo vimos. Baja y después sube. Este día 1 de septiembre y este día 6 de septiembre, en forma, podemos ver que es totalmente diferente. Aquí puedes ver dobles pisos, Ws, etcétera, etcétera. Los patrones son diferentes, pero el proceso de bajar y después subir es exactamente el mismo aquí, exactamente el mismo aquí, que aquí. El precio sube y después baja. Sube y después baja. Este día, el 9 de septiembre, es el mismo proceso que el 4 de septiembre. Es el mismo proceso que el 23 de agosto. Porque primero sube y después baja con respecto a ¿qué? A esto mismo. El precio bajó y después subió. Empiezas a ver el patrón. Pero como no es un patrón de forma, tienes que entender que la repetición de los patrones de proceso es muy distinta a la repetición de las partes. Las partes son los patrones, la velocidad, el volumen, todo eso va a estar constantemente cambiando. Pero las partes son diferentes. Las partes son diferentes y serán únicas porque los patrones son únicos. El patrón de proceso
es único porque es el presente, es el día de hoy. Todas las cosas, los factores que mueven al precio suceden hoy y son totalmente únicos y diferentes. Pero el patrón de proceso es el mismo, aunque sus partes sean diferentes. Este es un ejemplo para que te des cuenta que los patrones de proceso son objetivos, mientras que los de forma no. Y que además los patrones de proceso verdaderamente te ayudan a desarrollar habilidades de ejecución y manejo de riesgo, ya que ahora sí estarías operando basado en lo mismo. Por eso es así de simple, el precio sube o baja, pero la resistencia a este hecho simple, más la necesidad de saber qué está pasando y el miedo a perder, te impiden ver las cosas que siempre están ahí y van a estar ahí y que no son subjetivas. ¿Quieres seguir creando cuentos o quieres operar por hechos? Si quieres entrenarte para aprender a ver los principios que siempre han estado ahí y realmente hacer lo mismo todo el tiempo sin conflictos en tu cabeza, para así desarrollar habilidades verdaderas de ejecución y manejo de riesgo y no prejuicios, visita nuestra página de fxlogos.com. No tendrás que aprender un lenguaje complicado, con símbolos basados en ideas y creencias de la persona que te lo enseña, llenas de sesgos cognitivos, sino procesos incondicionales que pasan todo el tiempo, no importa quién eres, qué crees que sabes o qué nombres les des a las formas que te aparecen enfrente de tu pantalla una y otra vez. ¿No crees que deberías liberarte mentalmente de lo que el 99% de las personas hacen? Este es Luis Morelos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.